días. Estoy súper emocionado por estos 21 días de ayuno y oración, por todo lo que el Señor va a hacer en medio de su pueblo, porque estoy convencido de que el Señor está haciendo nuevas todas las cosas y está preparando una iglesia para su venida. Así que no hacemos ayuno y oración para forzar el brazo de Dios, ni para cambiar su voluntad por la nuestra. Queremos apartar este tiempo para humillarnos delante del Señor, para decirle cuánto le necesitamos para vivir la fe en un mundo tan convulso que nos ha tocado vivir. Así que yo espero y deseo, y es mi oración, que podamos ser uno, como oró Jesús en su oración sacerdotal, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Que podamos ser uno, una misma mente, un mismo sentir. Así que estoy convencido y espero también que tengas esa expectativa de que Dios quiere hacer cosas. Pero hay una principal, porque cuando yo oraba y pedía, Señor, ¿qué mensaje puede encajar para dar inicio a una campaña de oración y ayuno? Y daba vueltas y vueltas y oraba para que el Señor pusiera un mensaje que encajara perfectamente con esta campaña que estamos a punto de iniciar. Antes me gustaría darle la bienvenida a los padres de Katy, que han venido desde Chile para visitar a su familia. Nos alegra mucho tenerles esta mañana con nosotros aquí y celebrar juntos el Día del Señor. Casio, antes de que vinierais, me decía, estoy súper contento, vienen mis suegros y no veo el día de su llegada, así que tenéis un yerno maravilloso, de verdad. Y aparte de yerno maravilloso, es un hombre de Dios, tanto él como tu hija, y creemos que Dios les ha traído aquí a esta tierra con un propósito, así que estamos muy contentos y son de muchísima bendición, así que bienvenidos esta mañana, que el Señor les bendiga durante su tiempo aquí entre nosotros. Muy bien, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gracias, Damián, por el tiempo tan maravilloso que hemos podido tener en la presencia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y es bueno cuando uno está en su casa, en su devocional, pero yo creo que cuando nos juntamos como pueblo es algo diferente. Creo que se experimenta más una plenitud de Cristo en medio de su pueblo. Individualmente también, pero cuando el pueblo del Señor se reúne y está unánime para glorificar y decirle a Jesús, ven y toma tú el primer lugar en medio de la asamblea, yo creo que hay una plenitud del Hijo de Dios en medio de su iglesia. Mientras oraba y pedía al Señor un mensaje, una palabra que pueda acompañarnos durante este viaje, porque ¿cuántos de vosotros sabéis que la vida es un viaje? ¿Sí o no? Es un viaje con diferentes etapas, No sé en qué etapa de este viaje de la vida hoy te puedes encontrar, pero yo espero y deseo que mientras emprendemos este viaje podamos identificarnos en qué etapa estamos y el Señor nos pueda ayudar para no quedarnos ahí permanentemente, sino para continuar y poder llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que orando y pidiendo al Señor, le decía, Señor, ¿qué quieres hacer con tu pueblo? ¿O qué quieres hacer? Cuando digo tu pueblo, me incluyo también a mí. ¿Qué quieres hacer con tu pueblo, con tu iglesia durante estos 21 días? Y me vino una frase al corazón. Quiero transformar a mi iglesia a la imagen de mi Hijo. El anhelo, el corazón de Dios para nosotros, evidentemente durante todo este viaje hasta la eternidad, pero en específico durante estos 21 días, Dios quiere trabajar y quiere transformar la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. De tal forma que cuando la sociedad en la cual nosotros también estamos pueda ver la iglesia, pueda ver al Hijo. Porque Él es el único que tiene el poder de hacer que el corazón del hombre se pueda volver hacia Él. ¿Estamos dispuestos para iniciar este viaje y decirle, Señor, haz todo lo que tengas que hacer para que cuando termine estos 21 días
tú hayas llevado a cabo este proceso de transformación y la imagen del Hijo sea más visible en mí. Porque Dios no está interesado en transformarnos en grandes predicadores. Dios no está interesado en transformarnos en grandes profetas y en grandes apóstoles. El deseo y el corazón de Dios es transformarnos a la imagen del Hijo, Cristo Jesús. Y para ello quiero que me acompañen porque hay una base bíblica para lo que quiero compartir contigo en esta mañana, la epístola del apóstol del apóstol Pablo a los romanos. Perdona, Frank, que te tome unos versículos de este libro que estás tan maravillosamente compartiendo con nosotros. Romanos capítulo 8, y vamos a empezar la lectura en el versículo 28. Pero antes vamos a hacer una palabra de oración, porque queremos escuchar voz de Dios en este lugar y no voz de hombre. Señor, estamos ante ti, ante tu palabra. Calle ahora toda la tierra. Señor, permite que podamos estar concentrados, que nada nos distraiga en este momento de recibir tu palabra, Señor. Queremos estar completamente concentrados en ti, poder escuchar la voz del Espíritu esta mañana y poder ser fortalecidos en fe, Señor, y poder conocerte más. Te amamos, te bendecimos y te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Transformados a su imagen. Ese es el mensaje y es el lema que vamos a tener durante estos 21 días. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué finalidad, qué meta, qué objetivo tenéis durante estos 21 días? Pues les puede decir, la meta, el objetivo es ser transformados a la imagen del Hijo. Dice así la palabra del Señor y que Él la bendiga en nuestras vidas. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, aquí hay certezas, y el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo de certezas, de convicciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos hay aquí que aman a Dios? A ver, que levanten sus manos. ¿Todos amamos a Dios? Pues esto es para ti. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No es esto maravilloso y glorioso? Cristo murió, ascendió, se sentó y ahora intercede por ti e intercede por mí. Esto es de mucho ánimo y de mucha bendición, saber que tenemos un hombre que ha resucitado en el cielo, el Hijo del Hombre, intercediendo a favor de su iglesia. Orando y pidiendo para que nuestra fe no falte, orando y pidiendo para que su pueblo sea transformado a la imagen del Hijo. Gloria al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos tratados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, conclusión de todo lo que acabo de decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana.
Quiero volver a leer Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Transformados a la imagen del Hijo. Evidentemente, para ello tenemos que ir al libro de los comienzos. ¿Cuál es el libro de los comienzos de la historia? Génesis. Muy bien, pues vengan conmigo a Génesis, capítulo 1. ¿Sabes? Siempre que leí Génesis 1:1, pensé que el primer acto de Dios revelado en las Escrituras era el acto creador. Siempre pensé eso. ¿Tú piensas lo mismo? Yo pensé durante mucho tiempo que el primer acto de Dios era su acto creador, pero no es así. Creo que el primer acto fue un acto redentor, porque dice las Escrituras que Dios había preparado a Cristo Jesús desde antes de la fundación, desde antes de la creación del mundo, ya había un acto redentor preparado y dispuesto para manifestarse en el tiempo de Dios. Génesis 1, versículos 26 y 27. En el jardín empezó todo. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos pluralidad al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Versículo 27. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí empieza todo. Dios crea al hombre y pone su imagen en él. Ahora bien, cuando hablamos de imagen de Dios, no tenemos que pensar en una representación corporal o física de Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por tanto, cuando dice aquí, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo que tiene que quedar claro es que no está hablando, y todos lo sabemos en este lugar, pero para que quede claro, que no es una representación física y corporal de Dios en el hombre, sino que Dios ha querido compartir, ha querido poner en el ser humano su imagen. Es decir, esa capacidad intelectual, emocional y espiritual para que el hombre pueda entablar una relación personal con su Creador y ser su representante en la tierra. Porque eso es lo que hemos leído en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Dios crea al hombre, pone esa impronta en él, esa capacidad que no tienen todo lo creado, solamente el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios, ha puesto en él esa capacidad intelectual, emocional y espiritual para que el hombre pueda entablar una relación de amistad y de intimidad con el Creador. Pero no solamente para tener una relación de intimidad, sino para ser su representante en la tierra. Es decir, para que lleve a cabo una función, una misión. Y no podemos olvidarnos de eso tampoco ninguno de nosotros. Que hemos sido llamados evidentemente a tener una relación de amistad con Él, pero también la otra parte es que tenemos que ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra. Así que ahí tenemos el principio. ¿Qué ocurrió? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Pero lamentablemente esa imagen quedó distorsionada,
quedó afectada por causa ¿de qué? Del pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Vamos a ver la distorsión de la imagen de Dios en el hombre. Génesis capítulo 3, vamos a empezar la lectura en el versículo 8. Y oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia del Señor. Oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo. Es la primera vez en las Escrituras que aparece esta emoción negativa de temor, evidentemente por causa del pecado. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo y por eso me he escondido. ¿Qué hacen los niños cuando hacen algo malo? Cuando son más pequeñitos. Bueno, cuando son mayores algunos también. Pero, ¿qué hacen los niños cuando van a hacer algo malo? Se esconden, ¿verdad? Y escuchan la voz del padre. Damián, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho aquí? Samuel, Josué. Y están escondidos. ¿Por qué? Porque sabe que han hecho algo malo. Y ahí está el padre buscándoles, porque sabe que cuando los encuentre, pues les va a castigar. Y están ahí escondidos. Pues así ocurrió también en el principio. Se esconden de la presencia del Señor. Versículo 11. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te he mandado que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y yo he comido. Mira, esto es algo que nos acompaña durante toda la vida. La tendencia de justificar nuestros errores, ¿no? Eso es algo que lleva innato el ser humano. Cuando tú eres sorprendido en alguna falta, en vez de decir, bueno, reconozco mi error, como hizo, por ejemplo, el rey David cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿recuerdan la historia? Él no se excusó y dijo, bueno, mira, lo hice porque es que... No, dijo, yo soy ese hombre, yo he pecado contra Dios. Pero la tendencia natural es que cuando somos sorprendidos en alguna falta, al estar esa imagen de Dios distorsionada en el ser humano, lo que intentamos es justificar lo injustificable. Y el hombre dice, la mujer, hay que echarle la culpa a alguien, ¿a quién se la echamos? A la mujer. Pero no termina la historia ahí. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y por eso he comido. Y así nos vamos pasando, ¿verdad? El hombre dice que la mujer, la serpiente y la serpiente. En vez de reconocer, por favor, iglesia, cuando nos equivoquemos, cuando fallemos, no intentemos justificar lo injustificable. ¿O es que Dios no nos conoce? ¿O es que Dios no sabe realmente lo que había hecho Adán y lo que había hecho Eva? ¿No lo sabía Dios? Claro que lo sabía, lo que quería era confrontarlos para que ellos mismos, por sí mismos, reconocieran su error. Pero intentaron ocultarlo, intentaron justificar lo que no se podía justificar. Pero mira, ¿sabes qué? Dicen que el capítulo 3 de Génesis es el capítulo más oscuro de la Biblia. Porque en las Escrituras encontramos capítulos oscuros también. Pero mira, en todos los capítulos oscuros que encuentro en la Biblia, siempre hay una luz de esperanza. Siempre. Es lo que hace diferente este libro. En todos los capítulos oscuros que encuentro en la Biblia, siempre en ellos hay una luz de esperanza. Y aquí en este capítulo 3, que dicen algunos que es el capítulo más oscuro de toda la historia, encontramos una gran promesa. Dice el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La simiente. ¿De qué simiente está hablando? La simiente de la mujer, Cristo Jesús, que acabamos de celebrar hace poco, ¿verdad? El nacimiento del Salvador. La simiente de la mujer, la simiente de María.
ahí está el cumplimiento de esta promesa. De hace miles y miles y miles de años que Dios dio en el jardín, se está cumpliendo después, en la simiente de la mujer. Por tanto, Génesis 3 es un capítulo oscuro, pero en medio de la oscuridad encontramos una luz de esperanza, una promesa de restauración. La distorsión, porque el enemigo ¿para qué vino? ¿El qué? La imagen de Dios en el hombre. Esa es su finalidad y eso es lo que intentó en el principio en el jardín. Y de hecho lo consiguió, porque aunque el hombre ya lleva también esa impronta de Dios, pero ha quedado completamente desfigurada y afectada por causa del pecado. Así que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir esa imagen. Y de hecho, en el capítulo 3 lo que hay es una desconexión completamente entre Dios y la humanidad. Es como esos cortes que hay a veces, ¿verdad? Cuando deja de funcionar todas las redes. ¿No ha ocurrido a veces? En que de repente no puedes enviar WhatsApp, no puedes enviar ningún mensaje porque ha caído la red. Bueno, pues ahí cayó la red. Ya no hay conexión. Pero gloria a Dios que vino alguien para restaurar esa conexión y poder conectarnos de nuevo con el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria a Él. Pero el enemigo ha distorsionado la imagen en el hombre. Pero gloria a Dios que Dios tenía un plan para restaurar esa imagen. Porque hemos leído que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo, dice Jesús, he venido ¿para qué? Para que tengan vida y esta en abundancia. Ya Dios tenía un plan desde antes de la creación para restaurar de nuevo la imagen del Hijo en el hombre, a través de Cristo Jesús. Así que tenemos esperanza, tenemos promesa. El enemigo ha hecho mucho daño en la raza humana. El enemigo ha hecho mucho daño. Muchos de nosotros incluso hoy podemos estar sufriendo todavía las consecuencias en nuestra propia vida, aún física, por causa del pecado. Pero gloria a Dios que tenemos un Salvador que es restaurador, porque de eso se trata. La palabra restauración significa recuperar. Todo lo que el enemigo robó en el principio, Dios quiere recuperarlo de nuevo y darlo a su iglesia. Así que hay un plan de restauración. ¿Y quién está llevando este plan de restauración a la imagen del Hijo en nuestra vida? ¿Quién lo está llevando? ¿Quién lo aplica? El Espíritu Santo de Dios está aplicando y llevando a cabo este proceso en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces queremos procesos rápidos, procesos superficiales. Queremos cambios rápidos. Hemos hablado, ¿verdad?, en pos de un avivamiento de profundidad. No en pos, como hablaba con Josué, no en pos de un avivamiento superficial, sino en pos de un avivamiento de profundidad. Es decir, el trabajo que Dios está llevando en su iglesia de transformarnos a la imagen del Hijo no va a durar 21 días. Ya nos gustaría que fueran 21 días. Ese proceso va a durar toda la vida, hasta que el Hijo del Hombre venga. Entonces seremos semejantes a Él. Mientras tanto estamos en un proceso. Lo que pasa que muchas veces pensamos, bueno, 21 días de ayuno, oración, aquí va a cambiar todo. ¡No! Vamos a ser realistas. Quizá cuando terminen los 21 días habrá cosas que todavía están luchando con ellas. Tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios es el agente que Dios está usando para llevar a cabo esa obra en cada uno de nosotros. Tenemos que entender que es un proceso. No es algo que ocurre rápidamente. Así que eliminemos completamente todo lo superficial. ¿Sabéis esas rocas del iceberg? ¿Qué es lo que se ve? La punta del iceberg es lo único que se ve, pero debajo del iceberg, ¿qué hay? Debajo del agua. Eso es lo que no se ve. Bueno, pues ahí es donde Dios quiere trabajar. Lo que no se ve, no lo que se ve, lo que no se ve es ahí, un avivamiento de profundidad. Tienes que el Señor meterse dentro
Y tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros corazones para que el Señor lleve a cabo esa obra de profundidad en nuestros corazones. ¿Estaremos dispuestos a que el Señor lleve a cabo esa obra? El Espíritu Santo la está llevando a cabo. Y para ello quiero leer un versículo para que vean que es un proceso y que no es algo que dura 2 o 3 días o simplemente 3 semanas. Vengan conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufría, bueno, eso las mujeres saben, las que han dado a luz, qué son esos dolores de parto. Bueno, pues Pablo está comparando ese deseo que tiene él de que Cristo sea formado en los creyentes como los dolores de parto de una mujer. ¿Cómo son esos dolores de parto? ¿Son fuertes? Mucho, ¿verdad? Bueno, pues Pablo está diciendo, pues mira, como la mujer con los dolores de parto, yo tengo esos dolores para que Cristo sea formado en cada uno de ellos, para que la imagen del Hijo pueda ser reflejada en cada uno de ellos. Fíjense, para que Cristo, hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Que Dios pueda llevar a cabo esa obra. Porque el mayor impedimento no es el diablo, el mayor impedimento somos nosotros mismos. Y tenemos que pedirle al Señor durante estos 21 días en específico, pero durante toda la vida: Señor, yo entiendo que tú estás llevando a cabo un proceso de transformación en mi vida que no va a durar 3 semanas, va a durar toda una vida, pero que durante todo ese proceso se pueda formar Cristo en mí. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando estaba en su popularidad ministerial? ¿Qué dijo? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista entendió que vino para un tiempo específico, que vino para una misión y sabía que su tiempo había llegado. Él quería estar seguro porque tenía algunas dudas cuando lo encarcelaron, ¿verdad? Mandó a sus discípulos, mira, preguntarle si es el Mesías que debía de venir o no. Él sabe que ya ha terminado su misión. Y dice, ahora lo importante no es que escuchéis mi voz. Ahora lo importante es que escuchéis la voz del novio. La voz del Hijo de Dios. Es necesario, iglesia, que durante estos días Cristo crezca en nosotros. Y que nosotros menguemos. De tal manera que cuando la gente vea lo que hacemos y lo que decimos, puedan ver al Hijo del Hombre. Quizás podamos tener el deseo, ¿no? Tengo el deseo de, pero no basta solamente con desearlo. Tenemos que tener una firme determinación, una firme voluntad. Porque quizás escuchamos todas estas cosas, se despierta en nosotros un deseo y decimos, yo quiero eso, yo quiero que Dios haga eso. Pero mira, eso es un deseo que nace, pero a ese deseo tenemos que añadirle de parte nuestra una firme determinación y una firme voluntad de llevar a cabo este proceso con la ayuda del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tenemos que estar dispuestos y decirle, Señor, aún en medio de mi debilidad, ayúdame, Señor. No solamente a desearlo. Podemos desear muchas cosas, pero para conseguirlas hay que tener determinación, hay que tener voluntad. Hay que decir, Señor, voy a luchar por eso. Pero no en mis fuerzas, sino a través de las fuerzas del Espíritu Santo que tú has hecho morar en mí. Es un proceso. Hay que desearlo, pero hay que quererlo. Transformados a su imagen. Hemos visto el comienzo, la distorsión, el plan de restauración, el proceso que Dios está llevando a cabo. ¿Y cómo termina todo esto? Bueno, pues todo termina como al principio, lo que Dios tenía en mente al principio. Y para ello quiero que vengan conmigo a la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 3, y con esto me gustaría terminar y hacer una oración.
Dice así la palabra del Señor: mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es limpio. Cuando Él se manifieste, porque Cristo vuelve. Esa es la esperanza de todos los redimidos. Cristo vuelve. Cuando Él venga, entonces seremos semejantes a Él. Y ahora, aunque estamos en ese proceso y todavía no se ve nítidamente, claramente la imagen del Hijo, dice: vosotros sois hijos de Dios. Aunque todavía no estáis reflejando esa imagen, pero sois muy amados, sois hijos. Y Dios está llevando a cabo esa obra hasta el día de Cristo. Porque persuadido estoy, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó el proceso de restauración en ti será fiel hasta terminarlo. ¿Tienes tú esta esperanza? Esta esperanza purifica, dice. Nos purifica, nos santifica. Porque es una esperanza que mira a lo que viene. Cristo Jesús aún no se ha manifestado, dice la Escritura, lo que hemos de ser. Pero creo que la creación de Dios gime y desea ver una manifestación de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Mirad cuánto nos ama el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, no en un futuro, ahora somos hijos de Dios y somos muy amados. Y Dios está llevando un proceso de transformación, de maduración en nuestra vida para que se vea reflejada la imagen del Hijo. Y seguramente ninguno de nosotros hemos llegado a la meta, pero qué buen día hoy para decirle: Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Yo quiero que se vea reflejada la imagen del Hijo. Y cuando hablamos de la imagen del Hijo en nosotros, no estamos hablando de una representación corporal del Hijo de Dios. No. Puedan ver las obras del Hijo en nosotros. Las palabras del Hijo en nosotros. Porque eso es lo que necesita ver este mundo, esta sociedad en la cual estamos inmersos. Vivimos tiempos muy difíciles. Eso no hace falta que yo te lo diga, ni tenemos que esperar que venga un profeta aquí para decirnos que estamos en momentos oscuros. No hace falta. Si tú tienes el Espíritu del Señor en ti, el mismo Espíritu Santo atestigua y nos da testimonio también de todas estas cosas. 21 días transformados a la imagen. Qué deseo, ¿verdad? Más puro que Dios pueda encontrar en su iglesia. Hijos e hijas que le dicen: Señor, no 21 días para promoverme a mí. No 21 días para promover la iglesia. Aquí no estamos para promover la iglesia. Aquí no estamos para promovernos a nosotros. Aquí estamos para promover al Hijo de Dios. Porque es al Hijo de Dios lo que el mundo necesita ver. Que podamos ser una iglesia que entiende que el corazón del Padre, cuando mira a su iglesia, es ver al Hijo. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a pedirle que nos ayude en este proceso, porque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro.
¿Qué esperanza más gloriosa tenemos los hijos de Dios? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes realmente, Señor, cuáles son las motivaciones. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. Señor, te pedimos que tu palabra esta mañana pueda ser como un martillo que golpea, destruyendo en nosotros todo aquello que nos sirve, todo aquello que no da gloria a tu nombre. No queremos edificar cosas en nosotros que son movibles. Queremos que en nosotros se edifique lo inconmovible, el reino, Cristo Jesús. Y para ello, Señor, hoy venimos como iglesia delante de ti, con un anhelo, con un deseo, con una sola petición. Queremos ser transformados a la imagen de Jesús, porque ese es el deseo y el clamor de tu corazón para tu iglesia. Y nosotros queremos amar lo que tú amas. Y aquí estamos. Sabemos que somos tus hijos, que somos muy amados por ti y que tú estás llevando a cabo una obra de transformación en nosotros. Y te damos gracias porque aún permite las pruebas y las dificultades en nosotros para que salga de nosotros aquello que nos sirve, aquello, Señor, que no edifica. Y a veces tú permites, Señor, esas pruebas en nosotros para que se manifieste que no todo lo que hay en nosotros viene de parte tuya. Y por eso, Señor, te pedimos que hagas una obra de purificación, de santificación en nuestros corazones, y que haya un solo anhelo, un solo deseo, una sola petición. Es necesario que Cristo crezca. Señor, que esta iglesia pueda ser una fiel imagen del reino y del Hijo para una sociedad que vive alejada de ti. Que todo lo que hacemos, que todo lo que somos pueda reflejarte a ti. Ayúdanos sabiendo que en nuestras fuerzas no podemos, que has hecho morar al Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llevar a cabo esta obra. Y Señor, como esa oración del apóstol Pablo, que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, Señor, yo te pido en esta mañana que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ayúdanos. Aquí estamos, no nos vamos a rendir. Hoy, Señor, venimos delante de ti para darte gracias, porque tú lo harás, porque como hemos cantado, tu fidelidad nos persigue cada día. Y sabemos, Señor, que fiel es el que nos llamó, fiel es el que está llevando a cabo la obra y fiel es el que la va a terminar. Por eso no confiamos en nuestra fe, sino confiamos en ti, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Te amamos. Aquí tienes una iglesia en el norte de África que te ama, que quiere darte gloria, que quiere darte el primer lugar. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos hasta que tú vengas. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Danos el discernimiento para poder ver, Señor, todo aquello que está aconteciendo, Señor, que todo se está alineando para el cumplimiento de tus propósitos eternos. Señor, ayúdanos a entender, oh Dios, que tú estás sentado en el trono, que tienes todo poder y toda autoridad, oh Dios, y confiamos en tu palabra de que todo ojo te verá, que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Señor, esa esperanza nos purifica, esa esperanza nos santifica. Oh Dios, danos ojos para ver, danos una visión renovada del Hijo del Hombre, que está intercediendo por ti y por mí para que tu fe no falte,
el Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hoy intercediendo por este pequeño rebaño del norte de África. Gracias, Cristo. Gracias que no te avergüenzas de este pequeño rebaño que tienes aquí. Gracias, Cristo Jesús. Queremos alzar nuestras cabezas porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Gracias, Señor. Tú eres lo más valioso que tiene esta iglesia. Y nosotros nos comprometemos que en esta iglesia, en este púlpito, solo daremos gloria a Jesús. Por eso, Padre, queremos, Señor, pedirte que durante estos días nos hables como nunca antes nos has hablado. Señor, que no sea 21 días en modo automático, que no sea una rutina, sino que cada día sea una experiencia viva contigo, Señor, donde tú puedas hacer esa obra maravillosa en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias, porque tú vienes pronto. Vienes pronto. Y aquí está tu iglesia, tu pueblo. Te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Danos la fe para seguir adelante, proclamando tu nombre, proclamando tu alabanza, y que este año sea un año de alargar nuestra tienda, de ensanchar nuestro territorio. Padre, danos tu ayuda y tu bendición. Aquí tienes un pueblo dispuesto y preparado. Despiértanos para esta hora y para este momento. Nosotros te daremos siempre la gloria. Perdónanos cuando te hemos fallado y cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero aquí estamos, creyendo que eres un Dios restaurador, eres un Dios de amor, y queremos, Señor, bendecirte. Gracias te damos al que era, al que es y al que ha de venir. En su nombre oramos. Amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios.